Hola, bienvenidos a Hey You, yo soy Ale y esta es la nueva MacBook Pro con procesador M2. ¿Qué ha cambiado? ¿Qué sigue igual? Y sobre todo, ¿vale la pena? No llamaré a esta laptop la nueva MacBook Pro, sino más bien la MacBook Pro con procesador M2, pues eso es, y no necesariamente es algo malo. Aunque este diseño de chasis y componentes no ha cambiado en los últimos 6 años, no puedo negar que sigue siendo uno de los diseños más bonitos y funcionales que hay todavía. Evidentemente, frente al diseño de las MacBook Pro con procesadores M1 Pro y M1 Max ya se sienten bastante obsoletas, pues aquellas ya vienen con pantallas con tecnología mini LED, con mejores bocinas, micrófonos, cámaras webcam, discos duros mucho más veloces, mejor conectividad, MagSafe, etc. Desde luego, esas laptops están por encima de $400 sobre el precio de esta. Pero esta vez no quiero comparar esta MacBook directamente con sus hermanas mayores ni con la super rediseñada MacBook Air que llegará en pocos días. Quiero evaluar esta laptop dentro de su propia burbuja y comparar sus capacidades con otra computadora de precio equiparable que tengo aquí atrás con procesador M1 y con una configuración muy similar a esta MacBook Pro. Se trata de la iMac de 24 pulgadas con procesador M1, 8 núcleos en GPU y que cuenta, al igual que esta MacBook Pro, con 8 GB en RAM. ¿Y por qué no? Solo por curiosidad, haré algunas comparativas con la Mac Studio con procesador M1 Max en su configuración básica, aunque ya sé que no pertenecen al mismo segmento de desempeño. Pero será interesante saber si vale la pena hacer el upgrade al procesador M2 si hoy ya tienes una computadora con el M1 o si estás indeciso entre comprar una iMac con un monitor de 24 pulgadas, pues ambas cuestan básicamente lo mismo, es decir, $1,299, ambas en su configuración base, y si no requieres portabilidad, la decisión se complica bastante. Tardé varias horas realizando pruebas sintéticas tanto en Cinebench, Geekbench, Speedometer y Blender, y acá te presento rápidamente los resultados de las pruebas sintéticas para que compares las que a ti, de acuerdo a tu flujo de trabajo, te resulten más importantes, para después evaluar si ha mejorado el desempeño notablemente en el mundo real. Como puedes ver, en operaciones single core como el Speedometer, que utiliza un solo núcleo para la prueba de velocidad de navegación en Safari, y en los resultados de Geekbench single core, la MacBook Pro es la más rápida de las tres, pues la Mac Studio comparte el mismo tipo de núcleo con la iMac de 24 pulgadas. Ello quiere decir que esta MacBook Pro se sentirá ligeramente más rápida que las demás en situaciones de uso simple, como navegar por internet, abrir hojas de Excel, lanzar los programas, editar en Word, etc. Aunque la verdad es muy difícil notar la diferencia, la hay. Entrando a la prueba multicore de Geekbench, la diferencia con la MacBook Pro se hace notar más, pues el M2 nos ofrece alrededor de un 15% de rendimiento sobre la iMac de 24 pulgadas. En donde encontramos una diferencia bastante más apreciable en las pruebas sintéticas es en el GPU, en donde el M2 ofrece un rendimiento adicional de hasta 30% sobre el M1. Estas últimas pruebas son las que importan realmente para aplicaciones ya más avanzadas como Lightroom, Photoshop, DaVinci Resolve, Adobe Premiere, etc. Desde luego el desempeño del M1 y del M2 tanto en CPU multicore y GPU palidecen frente al desempeño que ofrece la Mac Studio. Ok, ahora vamos a ver si existe diferencia en el uso real entre la MacBook Pro M2 y la iMac de 24 pulgadas. Lo primero que hice, porque es algo para mí habitual, fue abrir un proyecto en timeline de 4K en DaVinci Resolve. La única optimización fue la de siempre, visualizar en resolución Full HD, pero no rendericé nada. Combiné archivos de video todos en 4K, 2 en 24p sin graduación de color, otro en 60p con graduación de color y un último en 120p también con graduación de color. Al último sobrepuse 4 videos para que corrieran en forma simultánea, 2 en 24p, uno en 60p con graduación de color y otro en 120p también con graduación de color. Al final, ¿por qué no? Agregué títulos con un efecto ligero y como puedes ver, la MacBook Pro M2 manejó la línea de tiempo como un verdadero campeón. ¿Pero qué crees? Mi siempre confiable iMac manejó ese mismo proyecto con la misma facilidad.
Pero mejor opina por ti mismo. ¿Notas la diferencia? Llegado el momento de exportar el proyecto de DaVinci en 4K en H264, así fueron las cosas. La MacBook Pro M2 terminó el trabajo en 1 minuto con 21 segundos. La iMac M1 en 1 minuto con 50 segundos. La ventaja de 30 segundos de la MacBook Pro M2 frente a la iMac M1 se debe a que el M2 ya viene con un Media Engine que le ayuda a codificar y decodificar y se nota. En cuanto a la Mac Studio, bueno, esa corrió la línea de tiempo en Full Resolution 4K, Full Screen sin una sola optimización, sin sudar una gota y terminó el mismo render en tan solo 32 segundos. Después me pasé a Lightroom y la verdad que no hay diferencia entre ninguna de las tres. Todas pueden desplazarse por el catálogo de fotos a toda velocidad sin problema. Puedes hacer tantos ajustes como quieras y solo cuando la carga de ajustes ya es demasiado pesada encuentras ventajas tangibles en la Mac Studio. Pero hace unos días Adobe anunció que Lightroom ya hace uso del GPU para exportar, prometiendo que este tipo de tareas ya es más rápido y qué mejor momento para probarlo que este. Exporté 122 fotos de 42 megapíxeles del mismo catálogo con los 3 equipos y estos fueron los resultados. La MacBook Pro M2, con su ventaja en CPU y gráficos, terminó la tarea en casi 3 minutos. En esta prueba sí sonaron un poco los ventiladores, pero sigue siendo una computadora bastante silenciosa. Por cierto, sí se nota un poco la optimización que hizo Adobe en Lightroom. Ahora tanto en M1 como en M2 exportamos más rápido. La iMac M1 de 8 núcleos en GPU, en comparación del M2 con sus 10 núcleos, terminó de exportar las mismas 122 imágenes en 3 minutos con 38 segundos. Y la Mac Studio, como siempre, voló y terminó de exportar las mismas imágenes de la A7R3, todas editadas en tan solo 1 minuto con 27 segundos. Todo muy bien, pero hay una cosa que me molestó tanto de esta MacBook Pro M2, a grado tal que la voy a devolver. Su disco duro, por lo menos en este modelo base, es muchísimo más lento que el de la MacBook Pro que reemplaza. Checa nada más estas mediciones. La MacBook Pro M1 sobrepasa tasas de transferencia por encima de los 2 GB por segundo tanto en escritura como en lectura, mientras que la M2 promedia apenas los 1.5 GB. Mi iMac M1 también supera en velocidad de transferencia en disco duro a la M2. Este es oficialmente el disco duro más lento de Apple. No lo podía creer, me puse a investigar y resulta que para llegar a los 256 GB de almacenamiento, Apple puso en esta laptop un solo chip NAND en comparación de los 2 en el modelo pasado, reduciendo así la velocidad de transferencia prácticamente a la mitad. Como puedes ver, el M2 presenta mejoras en desempeño sobre el M1 que se agradecen, pero que en mi opinión no justificarían cambiar tu actual computadora con procesador M1 si ya la tienes. Y por el mismo precio, si no te es necesario el tema de movilidad, me compraría la iMac de 24 pulgadas con procesador M1, pues aunque ligeramente no tan rápida, sigue teniendo un desempeño brutal. Además, tiene pantalla más grande, con más brillo, mejor sonido, mejor webcam y con un disco duro mucho más rápido que el de la MacBook Pro M2. ¿Tú qué opinas? Déjame tus comentarios. Esto fue todo por hoy. No olvides suscribirte al canal, activar las notificaciones y regalarme un like para el algoritmo.